La Cuaresma es un tiempo que establece la liturgia de la Iglesia casi desde sus primeros inicios, haciendo memoria de la Cuaresma de días que Jesús pasó en el desierto, 40 días y 40 noches. El Señor se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y para poder profundizar bien en este retiro cuaresmal, recordad que Cuaresma viene de 40 días en que recordamos este acontecimiento de Jesús, en que se abre al Espíritu Santo. La Cuaresma es un tiempo de gracia, de amor, de penitencia, de recogimiento, de escuchar interiormente nuestra voz, pero es la voz de Dios. Y que ningún profeta, hermanos, ningún profeta se ha encontrado con Dios si no se ha retirado al desierto, al silencio. Moisés, Elías, Juan el Bautista, se encontraron con Dios intensamente en ese momento de desierto, en ese tiempo de soledad y de silencio. Para nosotros la Cuaresma, estos ejercicios espirituales, tienen que ser para nosotros también ese pequeño desierto, ese monte. Este año se ha celebrado en Palencia las Edades del Hombre, preciosas, bellísimas, tituladas Monte de Dios. Para decirnos que hay que subir al monte, porque en aquella época se creía que Dios o los dioses habitaban en las alturas. Y cuando uno sube al monte parece que está tocando las nubes, está tocando el cielo. Pues hay que Dios que subir nosotros, hermanos, en estos ejercicios espirituales. Subir al monte de Dios, donde Dios nos va a hablar y dirigirnos al corazón. Y para poder entrar bien a estos ejercicios, el Señor nos va a pedir una cosa de nosotros: humildad, sencillez, docilidad y obediencia. Ser humildes. Y hemos comenzado en este tiempo cuaresmal el primer domingo con el Evangelio de las Tentaciones, que nos narra San Lucas que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Vemos las 3 tentaciones, hermanos, del hombre. Jesús, ya cansado, fatigado, sin fuerza, es cuando el demonio te ataca. ¿Y qué es un tentado? ¿De qué es tentado el Señor? Pues de las necesidades físicas, del hambre, de todos los sentimientos del hombre que llevamos todos en el corazón, de la soberbia y el orgullo, y de la avaricia, el dinero y el poder. Pero ¿cómo el Señor nos ayuda a combatir estas tentaciones? Siendo humildes, reconociendo que la humildad es un reconocimiento, es decir, soy débil, soy pecador, soy frágil, porque la madre de todas las virtudes es la humildad. Pero la humildad tiene un opositor, un contrario, que es la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Y si no somos conscientes de que somos pecadores, que somos débiles, que somos frágiles, pues crece en nosotros el egoísmo, crece en nosotros la prepotencia, la vanidad.
Y el Señor nos invita a recorrer este camino de la Cuaresma, que hay que comenzar dando el primer paso: humildad. Reconozco que soy pecador. Y tengo que reconocer otra cosa también, que soy hijo de Dios. Y es lo que me ha ayudado en el bautismo. He sido introducido a ser hijo de Dios. Mucha gente presumirá de muchos títulos, de muchos bienes, pero el título más importante que tenemos todos los bautizados es que somos hijos de Dios. Y de ahí tengo que comenzar yo, hermanos, a crecer, a madurar mi vocación cristiana, para que Dios me ha llamado, que es la santidad. Porque no creamos que al cielo se entra así. Hay que ser santos, desear la santidad, que es nuestro camino que debemos recorrer en esta Cuaresma. Comenzamos con el miércoles de ceniza. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo, a la hora sexta o nona, a la tarde, a las 3 de la tarde. Termina la Cuaresma. En este recorrido de la Cuaresma, en que recuerdo de que soy criatura de Dios. Fijaros, en Filipenses, el Señor nos habla de aquí del himno. San Pablo dice que, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de tantos, la del hombre. Él, siendo real, de condición divina, se despoja de todo su poder. Y nosotros, que somos polvo y ceniza, tierra, nos revestimos de orgullo, de vanidad, de prepotencia. Para recuperar la santidad tenemos que despojarnos del pecado, desprendernos de ello, huir de ello y abrazar la humildad, la sencillez y ser obediente, ser dócil a las enseñanzas y a la palabra de Jesús, de Dios. También San Mateo nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fijaros, el Señor, este evangelio, este párrafo que he sacado de San Mateo, se proclama el día del corazón de Jesús. Soy manso y humilde de corazón. Por eso la humildad es la puerta que entra Dios en el corazón del hombre, por la humildad. Y también recordar que el hombre es grande cuando se arrodilla ante Dios y le reconoce como Dios y Señor nuestro. También las bienaventuranzas, nos dice San Mateo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, los pobres, los sencillos, los que tienen un corazón puro. Hermanos, es lo que nos está pidiendo hoy el Señor en esta Cuaresma. Despojarnos de la vanidad, de la vanagloria, y acercarnos a ese corazón de Jesús, a ese corazón manso y humilde que hoy nos preside en el altar. Un corazón manso y humilde, Señor. Y para entrar en esta Cuaresma no podemos ir en puntillas, hermanos, porque uno, estando en puntillas, es cansado. Pongamos los pies en la tierra. Reconozcamos que somos pecadores. Yo soy pecador. ¿Quién dice aquí lo contrario, que no somos pecadores?
La persona que diga que no es pecador, que no lo diga, que quitamos al corazón de Jesús y la ponemos a ella o le ponemos a él en el altar. Todos somos pecadores. Cuando la gente dice, este hombre es un santo, bueno, hermanos, la santidad no la dirá cómo acabe en su vida, cómo será el final de sus días. Es el que le va a demostrar que es santo. Mientras durante el día en que nacemos hasta que morimos, estamos tentados continuamente por el maligno. Somos tentados. ¿Por qué somos tentados? Porque el maligno no quiere que el corazón del hombre ame a Dios. No quiere el maligno que el hombre se incline ante su Creador, que es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que recordar, hermanos, que la humildad abre las puertas, no la prepotencia las cierra. No importa si tienes estilo, fama o dinero, si no tienes un buen corazón y no eres humilde, ¿qué es lo que te vale? Tener un buen corazón y ser humilde son las riquezas que tiene el hombre, hermanos. Y podemos afrontar esta vida, este tiempo cuaresmal, hermanos, de dos maneras. Una con orgullo, soberbia, creyendo que lo sabemos todo, o con humildad, reconociendo que nos queda mucho por aprender. Aquí nos puede venir muchos dichos, hermanos. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuando la torre es más alta, más cimientos tenemos que tener. Y los cimientos, nuestros cimientos, ¿dónde están basados? En la palabra de Dios, en Jesucristo, que nos enseña el buen camino, nos enseña por dónde tenemos que conducir y por dónde tenemos que ir. Porque Él quiere siempre lo mejor de todos nosotros, lo mejor del hombre. Pero también aquí, cuando uno es como un árbol, cuanto más cargado esté de frutos, más inclinado está, más humilde es. La espiga, cuanto más madura, más inclina. San Pedro también nos dice, humildes unos con otros. La corrección fraterna, que sepamos corregirnos, sepamos enseñar, sepamos decir al hermano que está a nuestro lado, te has equivocado, hermano. Lo que has hecho no es lo que quiere Dios, porque Dios nos enseña que hay que amar y perdonar. Pero aquí vemos también al Señor la humildad de Jesucristo, que es el hombre más humilde del mundo. Dios se hizo humilde en su encarnación, en su nacimiento, nació en un portal de Belén. Cuando en el bautismo, en el Jordán, ante Pilato, en el Jueves Santo, que se arrodilla, se inclina y lava los pies a los discípulos, para decir, el camino es la humildad, el servicio, la entrega. El Señor es humilde en la cruz. El humilde conoce sus propias limitaciones y debilidades. Para crecer, hermanos, primero tenemos que aprender que somos pequeños, ser hijos de Dios. Ser humilde es ser sinceros. La humildad no es un concepto
es una conducta, un modo de ser, un modo de vida. La humildad es un signo de fortaleza. La gente cree que ser humilde es ser tonto, es ser débil, es ser frágil, sino todo lo contrario, hermanos. El que es humilde es fuerte, porque tiene la capacidad de reconocer los pecados del otro y no juzgarlos, porque él también se siente pecador y débil. Por eso es fuerte el débil, es fuerte el humilde. También nos enseña en el camino de la Cuaresma, el camino de las personas humildes, de los santos. No se vanaglorian de sus éxitos. ¿Cuántas personas dicen: ¡ay, Dios mío, qué bien me ha salido todo! Uy, como si no tuvieran abuela. El Señor nos dice que ese no es el camino. Nos dice también que la humildad, hermanos, la podemos transmitir en las cosas pequeñas, en una sonrisa, en unas palabras, un gesto de empatía. Es lo que nos enseña hoy el Señor, hermanos, la humildad, acercarse al otro en este camino de Cuaresma. Pero también me ayuda en este tiempo de Cuaresma para ser humilde y también para saber escuchar, estar cercano con los pobres, con los enfermos, con los desvalidos. Ser sincero con uno mismo, conmigo mismo. Es el camino que nos enseña hoy el Señor. Pero también el camino de la humildad nos enseña a que no somos el ombligo del mundo. No somos los importantes. Aquí el único importante que hay en la vida es el Señor, es Jesucristo. ¿Cuántas veces le hemos ofendido con nuestros pecados? Ahora en nuestra sociedad hay un montón de escándalos. Proteger a las víctimas, sí, hay que cuidarlas, ayudarlas, pero ¿alguien dice que la víctima más grande ha sido Dios? Ha sido Jesucristo. ¿Alguien le consuela al Señor por el daño de un montón de personas que Él ha confiado, ha puesto su confianza? Por eso, hermanos, debemos hoy rezar, orar, como nos dice Jesucristo, cuando comenzamos esta Cuaresma del miércoles de ceniza. Se comenzó oración, limosna y ayuno. Quien cree que ya lo sabe todo no irá más allá. La soberbia engulle a la humildad y origina personas engreídas a la vez que resentidas, hermanos. También hay personas que pueden alardear, fanfarronear, pero eso es problema de la soberbia. Y ya sabemos dónde conduce la soberbia. La soberbia esconde lujuria, vanidad. También esconde la envidia, la ira, la avaricia, la pereza y la gula. Detrás de la soberbia están todos los pecados capitales. ¿Qué nos ofrece la madre de todas las virtudes, que es la humildad? Nos ofrece, hermanos, amor, humildad, fe, obediencia, caridad con el prójimo, caridad con el hermano, sabiduría, que es decir, ese es el amor al silencio, la reflexión profunda, amar las cosas de Dios, buscar el deseo de Dios.
La piedad, cumplir, no cumplimiento, sino cumplir los mandamientos de Dios, cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Venir a celebrar con piedad, recogimiento, alegría y gozo la Eucaristía dominical. Crecer en esa piedad, hermanos. Otra virtud es la paciencia y fortaleza. Afronto las penalidades de la vida. También la esperanza. Confiamos en el auxilio de Dios, en su bondad divina, las tribulaciones de la vida, por grandes y sensibles que puedan ser. El Señor nos sostiene y nos acoge. Estas son las meditaciones, hermanos, de este primer día de los ejercicios espirituales. No creer que somos más que nadie. Cuando uno cree tener algo más, cuando alguien tiene más poder y dinero, ¿sabes lo que pasa? Ve a su mujer fea y la casa pequeña. Es lo que suele pasar. También nos está enseñando el Señor en la humildad de que debemos educar a los niños en la humildad. Tenemos que educarnos a ser humildes. ¿Y quién tiene el deber de la educación? Para educar a los niños en la humildad. Los padres, la familia, las instituciones. También, hermanos, nos enseña a ser humildes hoy el Señor en este día de ejercicios de Cuaresma. A la moderación. Nos enseña a moderar, a ser como niños. Decía San Mateo, los discípulos querían saber quién era el mayor entre el reino de los cielos. Jesús puso a un niño en medio de ellos diciendo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué ejemplo nos puso Jesús? Ser como niños, recuperar esa inocencia. También la mansedumbre. Los mansos oran por sus enemigos. Tenemos que rezar, orar a Jesús, orar por el mundo. También nos habla de la modestia. Hay que tener modestia, costumbres en el vestir. Mirando a Dios, descubrimos que todo eso al final va a morir, que somos ceniza, somos polvo, y que nuestra vida debe estar cimentada no sobre ceniza, sino sobre roca, sobre el amor de Dios, en Dios. Y Dios nos enseña que el camino para vivir bien la Cuaresma, para poder celebrar bien la Pascua, es ser sencillos, dóciles y obedientes a su palabra y a su mensaje. Pues ante la mirada de Jesús y de la Virgen, le pidamos al Señor que nos ayude a ser hombres sencillos, humildes y obedientes. Corazón de Jesús, inflama mi corazón en el amor divino en que te abrazas. Corazón de Jesús, dame un corazón semejante al tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.